Perfecto, bienvenidos. Hola a todos, buenos días. Buenos Hola, días. buenos días. Mi nombre es Abril Macías, yo soy administradora de cuenta en Simplifica. O algunos de ustedes pues nos conocemos ya desde hace bastante tiempo, si no pues un gusto a todos. Y el día de hoy pues vamos a estar revisando el tema de las novedades en Monday. Esto es un tema que hacemos recurrente cada 1, 2 meses y es algo que pues normalmente platicando con con los clientes, con nuestras cuentas o con quienes todavía no usan Monday todavía, es algo que normalmente estamos intentando de llevar a ustedes, ¿no? Las actualizaciones, las novedades. Entonces, traigo una pequeña presentación el día de hoy, se las voy a empezar a compartir para guiarnos como una pequeña agenda y después nos vamos a ir a verlo en Monday. Entonces, de esta manera a mí me sirve para no perderme de los puntos que queremos tocar y por otro lado, a ustedes también les puede ser más sencillo empezar a reconocerlo. Entonces, voy a empezar a compartir mi pantalla. Yo tengo 2 pantallas, entonces sí los puedo ver. Que por favor me compartan, si me pueden poner un pulgar arriba, o, en las reacciones del Zoom también, si quieren abrir su cámara, sí pueden ver mi pantalla. Ahí tengo a Sandra y Ernesto. A ustedes si los veo, pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Ok, muchas gracias, Betty. Buenísimo. Excelente. Entonces, bueno, a Maya la conocieron, ya la vieron hace un segundo. Ella pues nos va a estar acompañando también si es que se logra sumar al final. Abril, Y vamos. te vemos a ti, pero no tu presentación, ¿es correcto? Ah, correcto, ok. Yo tampoco la visualizo, perdón por interrumpir. Sí. Ah, buenísimo, no, Estoy. por eso les pido que me apoyen. Ahí ya nos vemos, ¿cierto? Cierto, Ya, ya. listo. Buenísimo. Adelante. Excelente, entonces, bueno, vamos a estar trabajando con algunas actualizaciones y novedades. Hice un recorrido por todas ellas y en su mayoría todas deben de estar habilitadas en sus cuentas. Si por alguna razón alguno de los features que vamos a revisar hoy no están todavía en sus cuentas, por favor que nos manden un correíto. Ahí, Mayel, si nos puedes apoyar, por favor, a mandarles el link para que nos dejen sus comentarios. Te lo agradeceré mucho. Entonces, excelente. ¿Qué es lo primero que vamos a revisar? Son los Word Docs, los documentos que podemos generar en Monday. Vamos a ver cómo ya podemos generar plantillas. Ustedes saben que podemos generar plantillas de tableros. Ahora podemos generarlas también en los Word Docs. Entonces, si tuviéramos algún texto o algún documento que quisiéramos mantener como plantilla para replicarlo con nuestros equipos en diferentes espacios de trabajo, podemos hacerlo. Y están los layouts también, o se agregó una sección de diseño a esta sección de Word Docs, lo que significa prácticamente que vamos a poder tener varias columnas dentro del documento. Se los voy a mostrar más adelante para que haga sentido. En pantalla podemos ver que del lado izquierdo tenemos el texto, del lado derecho tenemos una imagen y abajo tenemos un pequeño gráfico de barras. Entonces, esto nos va a permitir poder dar prácticamente cualquier estructura a nuestros documentos sin necesidad de que sean cuadrados como tal en su estructura. Nosotros podemos jugar con ellos y está bastante interesante. Por otro lado, bueno, esto es parte de lo que les comento, las plantillas y los layouts. Importante mencionarles que vamos a encontrar estas plantillas en el centro de plantillas de tableros y de soluciones que normalmente encontramos en cada uno de nuestros espacios de trabajo. Entonces, ahora se los muestro. Por otro lado, tenemos la galería de archivo. Esto ha estado habilitado en las cuentas desde hace tiempo, pero se fue habilitando poco a poco. Entonces, me gustaría darles un recorrido por allá, porque la verdad es que viene a cambiar la manera de cómo trabajamos con contenido, ya sea multimedia o documentos PDFs, etcétera, en cómo lo utilizamos en Monday al día a día.
Tenemos la solicitud de accesos a tableros privados. Esto es buenísimo porque hemos tenido diferentes situaciones. En el día a día, cuando trabajamos con Monday, a veces, no lo sé, en un correo, en un WhatsApp, te decimos, sí, chécalo en el tablero, copias el URL de tu tablero en la pantalla en la que te encuentras trabajando, lo publicas, tal vez lo mandas y resulta que a lo mejor el nuevo integrante que se acaba de sumar a la cuenta o a la empresa no tiene acceso a este tipo de información que a lo mejor pues debería tenerla, ¿no? Entonces ahora cuando tengamos este tipo de situaciones en las que nos encontremos con un tablero privado, no vamos a poder entrar de primera mano, pero sí vamos a poder hacer una solicitud al administrador o al propietario del tablero. Ya él decidirá si les dan el acceso o no, pero ya podemos hacer un poco más formal esta solicitud desde Monday. Tenemos la múltiple vista de elementos en las columnas de reflejo. Esto se los estaré mostrando ahora que nos vayamos a Monday, pero ¿qué sucede aquí? Recuerden que antes teníamos que conectar tableros con las columnas per se de conectar tableros. Y esto nos permitía solamente conectar un tablero a otro de manera bidireccional. Ahora podemos conectar varios tableros a una sola de estas columnas y ahora tenemos la posibilidad también de visualizar los diferentes elementos que nos estamos trayendo, ¿no? Antes aparecía como un solo elemento y una pequeña burbuja donde decía +1, +2, +3 o la cantidad de elementos que nosotros hubiéramos traído de manera adicional. Podemos hacerlo más grande ahora y visualizar mejor toda la información que estamos conjuntando en una sola columna. Y por último, los emojis. Esto es algo que a nosotros siempre que lo comentamos y que se ha liberado en varias partes de Monday, antes estaba en los comentarios, ahora está en los títulos de tableros, en el resumen del tablero general, etcétera. Ahora podemos integrarlos también en nuestras columnas, en los títulos de las columnas, en los textos y también en las etiquetas. Entonces, dependerá mucho de su teclado. Si normalmente trabajamos en PC o en Mac, probablemente nos dé un poquito más de trabajo si hacemos una edición en nuestro teléfono. Quienes usamos Monday en el teléfono, vamos a poder tenerlo tal vez un poquito más sencillo. Entonces, esos son todos los puntos. Me fui un poquito rápido porque quiero dejar un espacio para preguntas más tarde, pero mientras, vámonos a Monday. Yo me voy a llevar la presentación de este lado y ustedes se quedaron ahora con mi vista de Monday, ¿cierto? Ok, excelente. Muy bien, entonces, bueno, como les estaba comentando, vamos primero a empezar por los Word Docs y las plantillas, más bien Word Docs con plantillas y layouts. Este es un pequeño ejemplo de lo que pudiéramos tener como una plantilla. La verdad es que es muy básico, pero este es un levantamiento de necesidades de un equipo, ¿ok? Entonces tenemos una serie de preguntas y probablemente nos queramos llevar este tipo de documentos a diferentes espacios de trabajo o compartirlo con diferentes equipos. A lo mejor no tener el mismo y echarlo para abajo en todas las respuestas, sino tenerlo cada uno por separado. Entonces, así como sucede con los tableros, en primer lugar es importante definir que para generar una plantilla de documento, el Workdoc tiene que ser público. Recuerden que podemos hacer, tanto como en los tableros, documentos compartibles o documentos privados. Entonces, para que esto sea una plantilla, en primer lugar tiene que ser un documento abierto o general para que todos los usuarios en Monday puedan entrar a revisarlo. Bueno, si es que pertenecen al espacio de trabajo. Y una vez aquí ya tenemos la oportunidad en el menú, se agregó de manera muy sutil, guardar como plantilla. Disculpa, Ok. Abril, tengo una duda. Dime, Este Sandra. formato soy Sandra. Sí. ¿Ya está así para dónde lo puedo encontrar? ¿O yo lo tengo que estructurar? ¿O en qué parte lo encuentro? ¿Dices los Word Docs? Ajá, bueno, ¿Cómo ajá, los sí. generamos? Ok. Ajá, exacto. O sea,
Correcto. Sí, y muy interesante tu pregunta porque realmente los workdocs tienen muy poco tiempo de haberse lanzado. Entonces, contestando a tu pregunta y si alguno más se lo estaba preguntando también, en nuestros espacios de trabajo tenemos la posibilidad de dar clic en este botón que dice agregar. Antes teníamos tablero y panel y se agregó la tercera opción que dice agregar documento. Ah, ok. Aquí, como en la creación de tableros, ponemos el título, generamos un documento principal, que es el que les comento que nos sirve para plantillas, privado o compartible. Entonces lo tenemos aquí y podemos poner los que queramos en los espacios de trabajo, en las carpetas. Este, por ejemplo, yo lo tengo anidado en la última carpeta que dice nuevas funcionalidades. Este es un doc público, todos lo podemos ver junto con otros dos tableros. ¿Correcto? Ok. Entonces, agregar documento. Exactamente. Y tenemos pues un lienzo en blanco. Este es uno que yo preparé para esta sesión y les voy comentando, como les estaba mostrando, vamos aquí a guardar plantilla. Aquí nos dice, no, esto no puede ser, bueno, esto es un espacio de trabajo cerrado. Sin embargo, pues quienes tengan acceso, perdón, al espacio de trabajo van a poder trabajar en este documento. Entonces generamos la plantilla. Recordemos que cuando hacemos esto, tanto en tableros como en documentos, nos sale una pequeña varita mágica del lado superior al título de nuestro tablero, perdón, de nuestro documento o tablero en cuestión. Entonces, normalmente estos recomendamos dejarlos vacíos porque a final de cuentas son las plantillas. Entonces, esto lo podemos guardar a lo mejor en una sección que diga plantillas y posteriormente, si yo quiero utilizar esta plantilla para cualquier otro espacio de trabajo o carpeta, me voy a venir a agregar también y vamos a ir al centro de plantillas que para apoyarnos un poco tiene esta misma varita mágica. Entonces, nosotros buscamos aquí y tal cual lo podemos poner, le podemos poner el nombre del documento. Recordemos que era el levantamiento de necesidades y ahí lo vemos. Tenemos una vista previa en la mayoría de los casos. Cuando no es porque estamos en un espacio de trabajo cerrado. Entonces podemos usarlo únicamente en este espacio y no tenemos como tal una vista previa. Cuando lo utilizamos en espacios de trabajo abiertos, todo el mundo puede utilizarlo, todo el mundo puede integrarlo a sus flujos de trabajo. Entonces lo utilizamos como una plantilla, podemos cambiarle nombre, creamos el documento tal vez. Y entonces volvemos a generar exactamente la misma información con las mismas preguntas, el widget, la imagen, etcétera. Entonces lo vemos así, tenemos aquí nuestra plantilla y el documento principal. Ahora bien, ¿cuáles son los layouts que queremos mostrarles el día de hoy o estas maneras de agregar secciones a nuestro documento? Ustedes pueden ver si yo paso el mouse y doy clic a alguna de estas secciones, pueden ver que tenemos 3 columnas. Aquí en un primer punto estamos viendo una imagen, más adelante estamos viendo un widget de batería. Entonces, ¿cómo podemos generar esto? Tenemos la sección de diseños. Aquí dice no se admiten diseños dentro de diseños, claro. Entonces, vamos un poco más abajo. Ahora sí. Tenemos aquí diseño, tenemos por default nos manda 2 columnas, podemos agregar una más u otra o las que nos den la oportunidad del documento y en todo caso podemos eliminarlas. Recordemos que para generar cualquier tipo de información, vaya, ya sea que nosotros lo escribamos como tal, pero nos va a servir mucho el guión. Entonces, una vez poniendo este comando, vamos a poder insertar texto, viñetas, citas, y después nos vamos a la parte que es un poco más interesante a mi gusto. Podemos agregar los GIFs, imágenes, videos, podemos incluso insertar una tabla. Vaya, las posibilidades son infinitas con los documentos de Monday, como les mostraba en la Disculpa, parte de arriba. perdón, Abril, siempre tenemos que poner diagonal para que nos aparezca, entiendo, esa barra, ¿verdad?
Correcto, sí, Ah, ok. siempre es la diagonal, la que generalmente tenemos en el 7. Si no, de todas maneras lo podemos visualizar en la parte de aquí arriba. Tenemos el botón de agregar y tenemos todo el despliegue del menú de estas posibilidades. Entonces, ya sea que lo hagan desde el menú de arriba o con la diagonal, yo le dije guión hace rato, con la diagonal, entonces vamos a poder ir insertando diferente tipo de contenido. Entonces, súper interesante que podamos agregar ahora este tipo de secciones. Vamos haciéndolas pues más extensas, más pequeñas, conforme a nosotros nos convenga. Y todo esto está disponible ya en cada una de sus cuentas. Muy bien, vamos a pasar entonces ahora a la galería de archivo. Y para esto voy a irme al tablero de nuestras órdenes de suministro. Este tablero me va a ayudar para ejemplificar algunos de los puntos de hoy. Y como se pueden dar cuenta, tenemos en un tablero pues básico con pocas columnas, nuestra columna de archivo en la que nosotros podemos visualizar, como les comentaba, contenido multimedia, documentos, hojas de Excel, etcétera. Aquí tenemos un PDF, posteriormente una fotografía. Entonces, este tipo de visualizaciones lo conocemos, sabemos que podemos agregar una vista también con una galería de archivos como tal. Y esta es la primera vista que estamos viendo. Una galería de archivos completamente diferente a la que estábamos acostumbrados a ver. Estamos viendo el resumen. Aquí tenemos 2 PDFs, una imagen que nos muestra el total de archivos en el tablero. Y por otro lado lo tenemos también a nivel elemento. Y es bastante útil. Recuerden que aquí podemos agregar vistas dentro de nuestra ventana de colaboración. Y de las principales o de las recomendadas siempre está la galería de archivo. Podemos visualizar que tenemos 2. Adrián Molina, si algunos lo conocen, es buenísimo con el zoom en el mouse. Yo ahí le voy aprendiendo, entonces ahí coméntenme si lo podemos visualizar mejor. Tenemos la lista de los archivos que hemos agregado en el tablero también. Podemos verlo como una galería, como lo tenemos como tal. Perdónenme. O como un archivo. Entonces, en este caso, pues tenemos pocos elementos para que podamos notar una diferencia en el acomodo de la información, pero pueden cambiar la manera en que los presentamos. A lo mejor aquí podemos visualizarlo un poco más a detalle. Si tuviéramos que hacer una búsqueda muy rápida, tenemos la búsqueda de archivos y tan fácil como traer y arrastrar un documento o un contenido a un correo electrónico como lo haríamos en redes sociales. Podemos hacerlo aquí también. Tomé mi carpeta dentro de mi PC, lo arrastré y se cargó en cuestión de segundos. Ustedes lo vieron. Entonces, les recomiendo mucho que se den una vuelta por esta vista de archivos. La verdad es que es bastante más útil y dinámica, diría yo. Digo, la otra era útil también, pero es más dinámica y nos permite visualizar la información de una manera más sencilla. Voy de nueva cuenta a la solicitud de accesos que les comentaba hace un momento, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Normalmente los tableros privados no están a la vista de quienes no están invitados a trabajar en ellos, ¿no? Normalmente estos son invisibles, no sabemos siquiera que existen, pero se dan las casualidades en las que compartimos, oye, ¿sabes qué? Chécalo aquí. Compartimos el URL, que es el que tenemos aquí. Si nos damos cuenta, tenemos un identificador de mi tablero y un identificador del elemento. Entonces, cuando nosotros compartimos, nos lleva de manera particular al espacio de trabajo, al tablero o al elemento en el que estamos trabajando. Si esto yo lo comparto aquí, se los paso a ustedes en un chat, en un correo electrónico, etcétera, y le damos clic, no vamos a poder visualizarlo. Normalmente decía, Monday nos mostraba error o falla en la carga de la información. Entonces no hacía mucho sentido lo que estaba sucediendo. Había quienes se preguntaban si su información estaba segura o si seguía en la cuenta. Y realmente lo que sucedía era que no tenían acceso. Entonces de esa manera es muchísimo más sencillo
solicitamos un acceso a los administradores del tablero, les llega un request y más adelante pues ellos decidirán si nos dan oportunidad o no de interactuar en el tablero. Voy muy rápido. ¿Alguna pregunta, algún comentario que tengan por lo pronto? ¿Algo que no haya quedado claro todavía? Dice que no. ¿Vamos bien? Ok. Vamos bien, Abril. Excelente, muy bien. Perfecto, entonces, bien, vamos ahora a lo que les comentaba sobre la visualización de elementos en las columnas de reflejo. Voy a utilizar parte de este tablero también y me voy a ir a un segundo en el que normalmente vamos a poder visualizar diferentes elementos en la columna de conexión de tableros. Entonces, ya la tenemos aquí armada, pero me voy a ir a la configuración para que podamos observar mejor. Mi configuración de la columna, aquí me dice, vamos a personalizar. Aquí yo tengo dos tableros conectados. Tengo un tablero que se llama contactos y tengo otro tablero que se llama captura de leads. ¿Ok? Si quisiera agregar algún otro, los tengo también. Aquí tenemos órdenes de suministro. En este estábamos trabajando hace un segundo. Entonces tenemos 3 tableros conectados en una sola columna. Y ya sea que lo utilicemos con un reflejo o en esta misma columna, pues vamos a poder visualizar qué tanto nos estamos trayendo. Entonces, en mi último elemento del grupo de oportunidades, aquí podemos visualizar que son 3. ¿Qué sucedía? Como les comentaba al inicio de la sesión, que antes se veía así. Teníamos este pequeño círculo que decía +2, +3. Y no había manera de verlo diferente. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Teníamos que venir, teníamos que dar un pequeño clic y teníamos que visualizar, bueno, aquí tenemos 2, en lead capturing tenemos 1 y en órdenes de suministro, bueno, pues no tenemos nada. Entonces, a lo mejor se volvía un poco más minucioso el trabajo que teníamos que hacer para hacer consulta de diferentes elementos en una sola columna. Ahora tenemos la oportunidad de hacerlo un poquito más grande y ahora sí lo visualizamos de manera completa. Parecerá nada, pero de verdad que cambia la jugada tremendamente. Entonces, siéntanse en la libertad de hacer este tipo de pruebas. Tenemos también las diferentes columnas. Aquí, como vemos, los podemos hacer más grandes. Esto aplica para todas, pero ahora en la de reflejo podemos visualizar prácticamente todos los elementos que vayamos teniendo, ¿no? Digo, si vamos a tener 15 elementos y vamos a tener una columna enorme, pues cada quien. Y por último, les comentaba que tenemos ahora oportunidad de agregar las etiquetas o los emojis a nuestros headers de columnas, a los títulos de nuestras columnas, también a los elementos en etiquetas. Y bueno, pues de esta manera podemos implementar un mensaje más completo en nuestros tableros y en los conceptos que nosotros utilicemos para ello. Entonces, estas, como les comento, son de las últimas novedades para que ustedes puedan estar al tanto de estas y otras. Recuerden que en su sección del perfil del lado izquierdo, en nuestro avatar, podemos irnos a explorar, a la sección de Explorar, y tenemos novedades de Monday, noticias de Monday. En la mayoría de los casos está en inglés, pero afortunadamente el equipo agrega GIFs y agregan capturas de pantalla que nos ayudan a comprenderlo mucho mejor. Siempre nos pueden contactar para que les apoyemos en conocer este tipo de herramientas. Y por favor, coméntenos qué otro tipo de características les gustaría que revisáramos a detalle. Estamos a 3 minutos de las 11:30, súper buen tiempo para responder alguna pregunta si nos queda alguna por allá. Y comentarles que estamos en todas las redes sociales, tenemos una entrada al blog donde hay ciertos artículos que nos pueden apoyar mucho, algunos de ellos relacionados con lo que hemos visto hasta hoy. Más adelante les estaremos compartiendo la agenda de los viernes en Monday que tendremos durante el mes, y esto se comparte a través de un newsletter. Entonces también, si tienen oportunidad de suscribirse a nuestro newsletter, se los vamos a estar compartiendo.
Voy a dejar de compartir. Mayel, no sé si haya Sí, por de ahí alguna igual. pregunta o algo que quieras compartirnos tú. Sí, parece que no hubo ninguna pregunta. Yo creo que las dejaste apantallados con las nuevas funcionalidades de Monday, que esperemos que así sea. Al final de cuentas, estas funcionalidades son para que ustedes prueben con su equipo, ¿no? Que le agreguen valor a todo lo que están haciendo ahora y que tengan ahí mucha más utilidad dentro de la plataforma. Nada más para agregar, parece que no hay dudas, Abril, entonces nada más para agregar, les dejé en el chat el formulario para que ustedes puedan llenar y que nos digan qué buscan también de los viernes de Monday para ver nosotros cómo podemos mejorar y qué temas podemos darles a conocer. También recuerden que estas sesiones son grabadas, entonces las pueden encontrar en nuestro canal de YouTube también para poder compartirlas con su equipo y que puedan ustedes repasar algunos temas que sean de su completo interés. Parece que hasta aquí llegamos. Abril, muchas gracias por tus aportaciones. Si tuvieran alguna duda, pues no duden en contactarnos a Abril, a mí, a Tessy, a todo el equipo que está siempre en contacto con ustedes. Muchas gracias a todos los que se subieron a esta sesión. Muchas gracias, Abril, por tu participación. Nos vemos el próximo viernes. Estamos en contacto. Claro que sí. Muchas gracias, Mayel. Gracias a todos. Que tengan bonito fin de semana. Gracias, Carmen. Gracias, hasta luego. Gracias a todos. Buen fin de semana. Igual, Ernesto, que estés bien. Adiós, Betty. Adiós. Cuídense. Chao.